Después de 20 años en publicación, Vinland Saga ha llegado a su fin, y solo tengo palabras de agradecimiento para Yukimura Sensei. Ha sido uno de los mejores viajes que he experimentado. Obviamente no lo leí durante esos 20 años, pero eso no significa que no me haya llegado al corazón. Yukimura siempre escribió lo que quiso. Nunca se dejó influenciar por lo que pensaran los demás y como resultado nos entregó una de las historias más sinceras que he visto. La historia de un hombre que, a pesar de haber desperdiciado gran parte de su vida en una venganza sin sentido, al final logró encontrar la paz interior. Recuerdo cuando muchos criticaron el cambio que tuvo Thorfinn tras el arco de la granja. Cómo pasó de ser un guerrero a un pacifista. En ese entonces muchos solo querían ver sangre y peleas entre bárbaros, pero la obra nunca se trató de eso, y desde el arco de la granja fue por un camino mucho más interesante. El de darle fin a la lucha que había en el interior de sus protagonistas, porque como dijo Askeladd, todos somos esclavos de algo. Thorfinn no era ajeno a esto. Vivió gran parte de su vida esperando vengarse por la muerte de su padre, pero cuando Canuto se le adelantó, su vida perdió todo significado y terminó viviendo como un esclavo. En el capítulo 2 del manga, Thorfinn le dice a una esclava que si él estuviera en su lugar, mataría a su amo y huiría. Y si alguien llegara a perseguirlo, haría lo mismo. La mujer le responde que ella no sería capaz de matar. Burlándose de ella, Thorfinn le dice que entonces debería disfrutar su vida como esclava, una vida que según él se merecía por cobarde. Cuando ves cómo terminó su expedición a Vinland, te das cuenta de la ironía de esas palabras, porque Thorfinn tampoco fue capaz de asesinar a aquellos que querían expulsarlos de ese lugar. Y al igual que la esclava, pensó en correr lo más lejos posible hasta encontrar un lugar donde no hubieran guerras ni esclavos. Ese capítulo se tituló En algún lugar salvo aquí. Curiosamente, el último capítulo de este manga se titula A algún lugar lejos de aquí. Cuando terminé el arco de la granja, pensé que la obra no lograría superarlo. El arco que le siguió me dio esa sensación, ya que si bien el mar Báltico tuvo sus puntos altos, la realidad es que no me convenció tanto. Creo que exageraron un poco con la comedia, pero eso sí, ver a Thorfinn imitando a Askeladd para vencer a Garm, entendiendo lo estúpido que había sido en el pasado, eso, amigos míos, fue cine. Sin embargo, ese momento no fue suficiente para que le tuviera fe a lo que vendría después. Incluso dejé el manga pausado por algunos años, pero amigo, qué equivocado estaba, porque el último arco, el arco de América, es una de las mejores rectas finales que he visto en un manga. Para este punto de la historia, todo le estaba saliendo muy bien a los protagonistas. Thorfinn había logrado superar su venganza, perdonándole la vida a Floki, e incluso logró hacerse amigo de Halfdan, quien en realidad era un hombre bastante razonable. Parecía que vivir bajo su ideal de cero violencia le estaba dando muchos frutos, pero al viajar a Vinland, ese ideal deja de ser tan efectivo. Es entonces cuando entendemos que el verdadero mensaje de la obra no era exactamente el que creíamos. En América, todo lo que podía salir mal salió mal, y en gran parte fue por culpa de Thorfinn, porque creyó que todos respetarían su forma de vida. Creyó que todos estarían de acuerdo en resolver las cosas con el diálogo, pero el dilema es que aquellos con los que viajó a Vinland no eran precisamente los más pacíficos del mundo. Esos locos anhelaban la guerra, no la veían como algo malo, y evidentemente eso le trajo muchos problemas a su comunidad. Es cierto que Thorfinn logró persuadirlos para que no llevaran ningún arma, y para que creyeran en que el comercio era la mejor forma de evitar conflictos con los nativos, pero eso no evitó que ciertas personas tomaran medidas de precaución, como fue el caso de Ivar y sus hermanos, quienes no estaban para nada de acuerdo con la forma de pensar de Thorfinn. Algo que hace muy bien Yukimura con este arco es cuestionar al protagonista. No quiere vendernos la idea de que todo lo que hace Thorfinn está bien, de hecho es al contrario. A través de los demás personajes nos enseña que cuando se trata de los conflictos entre humanos, las cosas son mucho más complicadas. Sin importar lo que hicieran, el conflicto con los Elnu era inevitable, y paradójicamente tanto Thorfinn como Ivar tenían y no tenían la razón. Es decir, por el lado de Ivar, no estuvo mal construir un fuerte. Fue gracias a eso que las mujeres y los niños pudieron evacuar de forma segura cuando todo estalló. Pero también es cierto que fue su actitud hostil la que aumentó las tensiones entre ambos bandos. Por el lado de Thorfinn, él hizo lo correcto al querer dialogar con los Elnu antes de culparlos por cualquier cosa que sucediera.
Gracias a eso, las relaciones entre ambas comunidades se fortalecieron enormemente. Pero ¿qué pasó? Que aunque todo parecía ir bastante bien, Thorfinn nunca se imaginó que en ambos bandos existieran personas que estaban deseosas de guerra. Y cuando las tensiones llegaron a su punto máximo, cuando los nativos comenzaron a verse afectados por la peste que trajeron desde Europa, ya no hubo nada que hacer. La guerra no ocurrió por una única causa. Fue un cúmulo de cosas: la hostilidad de Ivar, los miedos del chamán cuyo nombre no voy a pronunciar, la peste y, por sobre todo, el miedo de los islandeses a ser expulsados de Vinland, a no ser capaces de defenderse porque no llevaron ningún arma. Una de las mejores escenas de este conflicto la tiene justamente Ivar. Cuando Hild se disponía a asesinarlo, él le reveló a sus hermanos que nunca quiso ser la causa de la guerra. Es más, ni siquiera había considerado que los Elnu no querían luchar contra ellos. Solo se dejó llevar por las palabras de su hermano, quien les metió cizaña a todos para que su hermano pudiera convertirse en el nuevo líder. Como tal, Ivar no quería iniciar una guerra si esta no era necesaria, pero dada su naturaleza y admiración por la misma, inconscientemente fue una de las causas de esta guerra. Con este personaje, Yukimura representa a todos aquellos que anhelan el conflicto, aquellos que a la menor oportunidad quieren que sus países o equipos de fútbol o personajes de ficción destruyan a todos aquellos que se les oponen. Diría que es un pensamiento bastante humano. Todos lo hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. No necesariamente tiene que ser un pensamiento bélico, puede ser, como dije antes, con un equipo de fútbol, con un personaje de ficción, con un team de algún manga de romance, etcétera, etcétera, pero todos libramos una guerra en nuestro interior. Y es por eso que los personajes de esta obra se sienten reales, porque tienen este tipo de pensamientos, y eso hace que lo que les suceda nos impacte como espectadores. Cuando Thorfinn le pide a todos que abandonen Vinland, te da cierto coraje, porque habían pasado por muchas dificultades para llegar allí, y tener que dejar todo eso atrás para no entrar en una guerra que fácilmente podrían ganar, resulta algo incomprensible. Obviamente uno como lector no quiere que entren en conflicto, no después de todo lo que habíamos visto en el pasado, pero justamente por eso es que no quieres que abandonen Vinland tan fácilmente. Y es por esa misma razón que Einar, alguien que siempre había apoyado a Thorfinn, a su hermano, se niega a seguirle la corriente. En este caso, Einar se comporta como el Thorfinn del capítulo 2 y el protagonista como aquella esclava de la que se burló por no querer tomar las armas. Y todos ya sabemos cómo terminó ese Thorfinn: vacío y al mismo tiempo lleno de lamentos y pesadillas. Eso es lo que deja la guerra. La expedición a Vinland fue un fracaso rotundo, y personas que repudiaban la guerra como Einar o Cordelia se vieron obligados a tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Al igual que Thorfinn, Einar odiaba las guerras. Por culpa de los daneses perdió su hogar y a su familia. Él no quería volver a pasar por eso, no después de todo lo que les costó llegar hasta Vinland. Pero por esa misma razón es que tampoco podía abandonar al pueblo de Arneis. Einar se aferró a la idea de proteger ese lugar, y en el proceso terminó manchando sus manos de sangre. Asesinar por primera vez no le dio ninguna satisfacción. No se sintió como un héroe, sino más bien lo llenó de asco. Asco por el tipo de persona en la que se había convertido. Él no era un vikingo, no estaba dentro de sus creencias la idea de que matar a otros estuviera bien. La culpa lo consumiría lentamente, y solo bajo esa situación entendería por qué su amigo estaba tan desesperado por marcharse de ese lugar. En el caso de Cordelia, ella casi termina yendo por el mismo camino. En su intento por defender a la familia de Thorfinn, estuvo cerca de sacar su lado agresivo, de convertirse en el hijo que Thorkel siempre había deseado, pero al final tuvo la suerte de que a Kakakug le diera miedo tras ver su mirada de determinación. Yo creo que si Thorfinn les hubiera explicado a los demás lo terrible que era la guerra y les hubiera demostrado su fuerza, porque nadie creía en sus habilidades físicas, salvo por lo que les había contado Ojos Grandes, a quien todos veían como un charlatán, estos habrían accedido a abandonar la isla sin tantos peros. De hecho, gente como Vargar y sus hombres, quienes sí conocían su fuerza, no dudaron ni un instante en acatar dicha decisión, y eso que ellos tenían la fuerza y la experiencia para eliminar a todos los nativos. De hecho, mataron a unos cuantos para salvar a los que estaban dentro del fuerte, pero dado que ya no creían en el Valhalla y esas tonterías, no fueron más allá de eso. Justamente quien se encargó de que dejaran de creer en esas tonterías fue Thorfinn.
cuando a través del diálogo consiguió que Canuto no los ejecutara. Por eso le juraron lealtad, y por eso mismo decidieron respetar su forma de vida. Todo lo contrario a Ivar y los demás, quienes a pesar de la tregua que consiguió Thorfinn, querían seguir luchando hasta que no quedara ningún Elno, cosa que los llevaría a su propia muerte. Al final el diálogo sí funcionó, al menos para que los nativos les permitieran salir de la isla de forma pacífica. Desgraciadamente para Thorfinn, esta no fue la mejor experiencia de su vida. Creyó que en Vinland encontraría un lugar diferente de Europa, pero en lugar de eso encontró más de lo mismo, y ni siquiera los nativos estaban exentos de eso. Todos querían la espada de Ivar, se habían dejado controlar por la magia de la guerra y les importaba un comino lo que tuvieran que hacer para conseguir ese artefacto que les daría poder. Esa escena donde Kakakuk le revela la espada en lugar de tirarla al mar como le había pedido Thorfinn es fantástica. A día de hoy no puedo sacármela de la cabeza. Parece simple, pero representa perfectamente lo que Yukimura quiso enseñarnos con esta obra. Los humanos quieren poder, y una vez lo obtienen, no lo soltarán con facilidad, a menos que los obliguen. La espada representa ese poder, y la forma en la que se la van rotando, es decir, cortando la mano de su antiguo dueño, representa el deseo insaciable por la guerra, porque la única forma de quitarle el poder a alguien que no quiere soltarlo es por la fuerza, y este acto de violencia en sí mismo es lo que hace que el ciclo del odio nunca termine. La muerte de Einar representa esta idea. A diferencia de Thorfinn, él no logró superar del todo su pasado, y cuando amenazaron con sacarlos del pueblo que había creado en honor de Arneis, no pudo soportarlo, y terminó convirtiéndose en lo que siempre había repudiado, un asesino. Cuando le pregunta a Thorfinn qué pensaría Arneis al verlo del otro lado, es imposible no sentirse mal por él, porque Einar lo intentó, pero el mundo no se lo permitió, o al menos esa es la postura que él intentó tomar, la de creer que no tenía otra opción, y realmente no la tenía, al menos no considerando que su objetivo era proteger el pueblo que habían creado, porque si nos olvidamos del pueblo, estaba la opción de abandonar la isla, pero no todos eran como Thorfinn, no todos podían asimilar la idea de tener que empezar de cero nuevamente, y es triste, porque fue justamente Einar quien ayudó a Thorfinn cuando no era más que un cascarón vacío, fue quien le dio una razón para seguir viviendo. Einar era su hermano, y es una lástima que no haya podido encontrar la paz ni en Inglaterra, ni en la granja de Ketil, ni tampoco en Vinland. Aún así, pese a lo desalentadora que fue su muerte, Thorfinn no dejó que esto lo llenara de ira, más bien fortaleció su resolución y camino de vida. La violencia no deja nada, y tal como dijo Carly, la próxima vez hay que hacerlo mejor, y si eso no funciona, hay que seguir intentándolo una y otra vez. Al final, contrario a lo que muchos piensan, el mensaje de Vinland no va sobre encontrar una tierra de paz, o sobre hacer lo posible para evitar los conflictos. Desgraciadamente el mundo no es así, pero aunque no podamos cambiar ese hecho, aunque los demás deseen el conflicto y no les importe hacerle daño a otros, eso no significa que nosotros tengamos que tomar el mismo camino. Puede que se burlen de nosotros o nos llamen cobardes por no seguirles la corriente, pero de eso se trata ser un verdadero guerrero, de luchar día a día para ser una mejor persona, porque quién sabe, capaz si con nuestras acciones podemos influenciar a otros. De la misma forma en la que Thorfinn logró que el chamán le diera la mano antes de irse, de la misma forma en la que Vargar dejó de creer en el Valhalla, o de la misma forma en la que Pulmuk se convirtió en granjero y pudo cultivar trigo. Tal como dijo Yukimura, ojalá las personas de esta época pudieran ser mejores que las de hace 1000 años, ojalá pudieran ser más amables. Ese es el verdadero mensaje de esta obra, y es por esa razón que el último arco se llamó El viaje de los 1000 años. Vinland es una obra fantástica, y me alegra que haya podido cerrar de la mejor forma posible. Yo sé que a muchos les habría gustado ver uno de esos típicos finales donde te dicen qué sucedió con cada personaje, pero en lo personal a mí no me gustan ese tipo de finales. Vinland cierra dándonos esperanza, una esperanza representada por aquellas semillas de trigo que lograron germinar en una tierra pisoteada por el conflicto. Esas son las semillas que nos deja esta obra, la motivación para ser mejores cada día, para ser capaces de perdonar a otros como lo hizo Hild,
para perdonarnos a nosotros mismos como lo hizo Thorfinn, o quizás para que intentemos comprender a aquellos que no hablan nuestro idioma como lo hizo Niska. Vinland tiene muchísimas enseñanzas, pero por sobre todo nos enseña que ni tú ni yo tenemos enemigos, nadie los tiene, y cuando nos equivoquemos en ese camino, tal y como dijo Carly, podremos hacerlo mejor en la siguiente ocasión. Es por eso que mi calificación final para Vinland Saga es 10 sobre 10. Sorprendentemente sofisticado.